Vamos a continuar el estudio del capítulo 2 y vamos a terminar de explicar este capítulo. Vamos a empezar en el versículo 15 del capítulo 2 de Gálatas y quiero leer con ustedes desde el versículo 15 hasta el final y luego vamos a empezar el capítulo 3. Esto es lo que planeo hacer en este día. Así que acompáñenme, por favor. Dice así, Gálatas 2:15, nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, si por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Este versículo 16, que es en el cual más o menos nos quedamos tratando de explicarlo la clase pasada, dice Pablo esto bien claramente. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Está muy clara esta declaración. Es contundente, irreversible. Pero lo que trataremos y trata Pablo de hacer es explicar y es argumentar su base bíblica, su base escritural. Dice, nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿No? La palabra justificado es la palabra dikaiō, quiere decir mostrarse como justo, considerarse como justo, considerar a una persona como justo, declarar a una persona como justo, pronunciar a alguien como justo. Todas estas expresiones están en el diccionario Rain de griego-español, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 3:10, un poquito más adelante, dice lo mismo. Dice, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, los que dependen de las obras de la ley necesitan permanecer en todos los mandamientos de la ley y en todas las cosas escritas, dice aquí en el libro de la ley. Y eso es imposible. Dice el versículo siguiente, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿no? El justo por la fe vivirá. Un pasaje del Antiguo Testamento refiriéndose a Abraham, al cual vamos a ir en la siguiente clase seguramente. Pero esta frase simplemente los judíos, los conocedores del Antiguo Testamento ya sabían de dónde venía, ¿no? Entonces, el justo por la fe tendrá vida, eso es lo que dice, ¿no? Tendrá vida y vida eterna. Esa es la vida nueva que Dios nos dio. Entonces, ninguno se justifica por la ley, sino que
se justifica por la fe, por creer en la obra terminada de Cristo. Miren, en el capítulo 5 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta sí es una declaración muy seria, donde dice que los que tratan de ganarse la salvación por las obras de la ley, se están desligando de Cristo. En realidad ya están como diciendo: no me sirve Cristo, porque de todas maneras yo tengo que ganarme la salvación. En el capítulo 3:26 de este mismo libro dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es aquello que nos hace hijos. En la carta a los Romanos, ¿no?, que es una explicación también bien teológica de la gracia de Dios, de la justificación por fe, en el capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Previamente Pablo, si ustedes leen el libro de Romanos, había llegado a la conclusión de que no había demostrado que no había justo ni aún uno, o sea, nadie que era capaz de haber cumplido todas las obras de la ley. Por eso dice: ningún ser humano será justificado delante de él. La naturaleza caída de Adán llegó a todos los seres humanos, está en nuestra genética. No hay ser humano que no tenga esa inclinación, esa naturaleza inclinada al mal, a la desobediencia, al egoísmo. Y entonces no es un camino para la salvación. La ley es buena, como vamos a ver, pero no es un camino de salvación. Entonces, lo que dice aquí simplemente es que por las obras de la ley no nos vamos a justificar. Por medio de la ley conocemos el pecado, ¿no? Conocemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Cuando no hay ley, cuando no hay algo que te dice qué es bueno y qué es malo, tú puedes hacer lo bueno y lo malo, pero no tienes un conocimiento de que lo malo es malo, porque no hay nada que te lo diga. En cambio, la ley viene y la ley te lo dice: no mentirás, no mentir. Entonces, si antes mentías, lo hacías, pero no sabías, no había ninguna referencia escrita que te diga que mentir era pecado. Probablemente las consecuencias te indicaban que es malo, pero no había ninguna ley. En cambio, cuando vino la ley, dijo: no matarás, también no cometerás adulterio, etc. Todas las obras los mandamientos de la ley vinieron para darnos a conocer el pecado. Y dice el versículo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿No? La justicia de Dios ahora se ha manifestado y es testificada por la ley y por los profetas. Definitivamente esto es lo que vamos a mirar un poco más adelante, ¿no? Cómo en las escrituras del Antiguo Testamento sí testifican de la justicia de Dios, no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, Dios justifica a todos los que creen en Él. ¿Ok? Si las leyes judías no pueden salvarlos, hermanos, podríamos decir: si es que si vemos que las leyes judías no nos pueden salvar, ¿por qué debemos seguir obedeciendo los 10 mandamientos y las otras leyes del Antiguo Testamento? Pablo no decía que las leyes eran malas. En otra carta, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, decía Pablo lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿No? La ley no es mala. Y como vamos a ver más adelante, en los versículos posteriores, surge una pregunta así, ¿no? Entonces, ya que no nos justificamos por medio de la ley, ¿será Cristo ministro del pecado? Dice, pero vamos a ver que la ley en realidad no es mala, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. En cambio, decía que por medio de la ley simplemente no podemos llegar a ser aceptables delante de Dios. La ley, queridos, juega un papel importante. Y estoy hablando de la ley moral, ¿verdad? La ley ceremonial, ¿no? Y muchas de las leyes, por ejemplo, las leyes de los animales de lo que se puede comer y no se puede comer, ese tipo de leyes ya están cumplidas en Cristo, ¿no? Y esas leyes son una figura y sombra de lo que ahora vivimos como las leyes espirituales. Por lo tanto, estamos hablando de aquellas leyes directas, ¿no? Como no cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos decir que la ley juega un papel muy importante en la vida del cristiano, sí. Por ejemplo, en primer lugar, la ley nos protege del pecado, dándonos normas de conducta, ¿no? El conocerla, el conocer esos mandamientos, no estoy refiriendo a esos mandamientos, no estoy refiriéndome a la ley ceremonial, sino a la ley moral. Los mandamientos de la ley moral le ponen a nuestra mente en armonía con la nueva naturaleza que hemos recibido, que es una naturaleza santa, buena, es la naturaleza de Dios. Entonces, por eso es muy valiosa la ley y nos sirve. En segundo lugar, la ley nos convence del pecado, dándonos la oportunidad de pedir perdón. Dice el apóstol Juan en su epístola universal, la primera de Juan, dice el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el arrepentimiento que viene por el conocer la ley, que nosotros podemos confesar nuestros pecados, y esto nos perdona. Esta confesión de nuestros pecados, dice, nos hace que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Es suficiente confesarlos en arrepentimiento, obviamente, y luego dice, nos limpia de maldad, la limpieza de la maldad. En esta nueva etapa viene precisamente por esa fe y por confesar nuestros pecados. En tercer lugar, la ley tiene otro papel bueno, es que nos lleva a confiar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros nunca podemos cumplir los 10 mandamientos a la perfección. En realidad nos muestra la santidad de Dios y la santidad de la ley en contraste con nuestra vieja naturaleza corrompida. Dice en Romanos 7:14, ¿verdad? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, decía Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley y mi naturaleza están en un fuerte contraste. Y dice el versículo siguiente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, yo buscando hacer el bien, veo, como sigue diciendo, y ya no vamos a entrar más porque probablemente vamos a estudiar en otro momento, usted lo puede seguir leyendo, que la ley obra en mis miembros, la vieja naturaleza caída obra en mis miembros y me hace hacer aquello que no quiero hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos querido cambiar de varias maneras en nuestra vida? Y muchos no hemos estado consiguiendo hacerlo. Probablemente es porque estamos haciéndolo
en base a nuestros esfuerzos humanos. Por eso, porque esta naturaleza que se esfuerza, si es en base al esfuerzo de esta vieja naturaleza, nunca tendremos verdadera victoria. Podremos tener victorias ocasionalmente, pero a la larga nos cansaremos y perderemos, porque la naturaleza de cualquier cosa lo lleva, ¿no? A un cerdito podemos mantenerlo limpio, podemos encerrarlo en casa y todos los días lavarlo con champú y se va a ver muy bonito. Pero no va a faltar un día en que nos descuidamos y se abre la puerta y él sale y lo vamos a ver en el charco. ¿Por qué? Porque la naturaleza tira. Entonces, la fe nos lleva a más bien un cambio de naturaleza. Miren lo que dice Primera de Juan 1:7, estamos terminando de hablar de algunas cosas buenas de la ley hoy en día. Dice en Primera de Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? La ley, como les decía antes, manifiesta, nos trae esa luz, ¿no? Que nos manifiesta que estamos en pecado, que nos manifiesta nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestros propios medios. Entonces esa es otra de las, digamos, de las bendiciones de la utilidad de la ley. Pero la ley, por eso mismo hemos dicho, para la ley es imposible salvarnos. Pero después de nosotros llegar a ser salvados, llegar a ser cristianos, la ley nos puede ayudar para que el alma, esta alma, ¿no? Que no es salvada cuando nace mi espíritu, para que esta alma pueda poco a poco irse, mi mente pueda cambiar y acomodarse y ponerse, como decíamos, en armonía con los deseos de mi espíritu. Bien, dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, ¿no? Pregunta, también nosotros, dice, somos hallados pecadores, dice, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Y responde, en ninguna manera. O sea, si nosotros buscamos ser justificados en Cristo, no por la ley, ¿no? Y nosotros somos hallados pecadores, definitivamente, como les digo, la gracia de Dios es el plan perfecto de un Dios perfecto para perfeccionar a los hombres imperfectos. Y definitivamente podremos, seguramente es parte de nuestra experiencia, en algún momento ser hallados pecadores. Porque no estamos totalmente perfeccionados. Tenemos todavía una naturaleza que está luchando con una naturaleza vieja a la cual hemos estado acostumbrados y a la cual nuestra mente está acostumbrada con las costumbres, con la cultura que tenemos, ¿no? La manera de ver la vida de este mundo. Esa naturaleza todavía tiene su fuerza, ejerce una fuerza, y precisamente la obra de la cruz y el caminar en Cristo por medio de la fe, en fe, podemos decir, nos va a permitir que esa nueva naturaleza venza a esta vieja naturaleza. Pero es posible que no seamos hallados pecadores. Pero aquí la pregunta ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, al decir Cristo que no somos justificados por la ley, es como preguntando esto, ¿no? Si como dice la Biblia, la palabra de Dios, que no somos justificados por la ley, entonces ¿será que Él quiere decir que Cristo nos permite pecar nada más? ¿No? ¿Será que Cristo dice que no hay problema si pecamos? ¿O que no es necesario?
podemos nomás pecar. Al hallar, dice, ¿no? Al hablar de que no somos salvados por las obras de la ley, no estamos diciendo que no hay que hacerlas y que podemos pecar nomás. Simplemente lo que estamos diciendo es que el tratar de no pecar no me hace salvo. Lo que pasa es que para ser salvo yo necesito una nueva naturaleza, no necesito simplemente mi esfuerzo, necesito creer en la obra terminada de Cristo y que Cristo envíe su Espíritu Santo, primero me perdone, luego en un corazón perdonado envía su Espíritu Santo que me trae y engendra en mí una nueva naturaleza. Hermanos, no es que al decir que soy salvo por fe y no por obras, entonces es Cristo servidor del pecado. Cristo nos está mandando pecar. Y la respuesta es muy clara. Aquí dice, en ninguna manera. Porque dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor de agua. Pablo destruyó el argumento que se debe guardar la ley para ser salvo. No puede volver a lo mismo. Por eso dice el versículo 19, porque yo, dice Pablo, por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Tratemos de entender estas palabras. Pablo muere para la ley. O sea, es decir, que no está tratando de guardar la ley como vía para la salvación. La ley, de hecho, mata al pecador. La ley me condena cuando yo peco. Por eso es que Cristo tuvo que morir, porque Él cumplió la ley, pero nosotros no. Y alguien tenía que pagar por esa muerte que venía la ley. Entonces, al Cristo morir por mi pecado, ya llegó mi sentencia. Y entonces yo, como dice Pablo, él dice, yo ya soy muerto para la ley. O sea, la ley no me puede juzgar, yo ya desaparezco para la ley. No me puede condenar, no se puede condenar dos veces por la misma falta. Y si ya hubo una condena por una falta, esa condena, que no la llevo yo ni tú, que la llevó Cristo, ya no hay más. En ese sentido, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está juntamente con Cristo crucificado. Él está juntamente con Él en el sentido de que ha pagado, ¿no?, la sentencia. O sea, la muerte de Cristo es mi muerte, porque la ley me condenaba. Entonces, cuando yo me apego a Cristo, simplemente yo recibo los beneficios de su propia muerte. Por eso hablamos tanto de cruz y de muerte. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo era un hombre maduro. Y esta es la declaración, queridos hermanos, de alguien que quiere vivir esta vida haciendo la voluntad de Dios. Y ya no es el yo viejo, este yo, el que vive, el que domina, ¿verdad? Este yo también es llamado la carne, el viejo hombre. Ese viejo hombre debe menguar, debe morir. Dice, más Cristo vive en mí. Y luego dice cómo se realiza este Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo en esta existencia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora, por medio de la fe, le permito a Cristo vivir en mí. ¿Cómo es que estoy juntamente crucificado? ¿Cómo Pablo puede decir, yo estoy juntamente crucificado? La verdad que, como hemos dicho, legalmente Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo. O sea, la justicia de este universo nos ve como que estamos muertos, ya
cumplió su sentencia, la justicia ya cayó sobre nosotros, y en realidad no cayó sobre nosotros, cayó en Cristo, ¿verdad? Nuestros pecados murieron con Él, ya no estamos más condenados. En este camino de la gracia en el que adquiero una nueva naturaleza santa, solo debo asegurarme que yo mismo quede muerto, que no se exprese en mi vida, para que el único que se exprese es esa nueva naturaleza adquirida por medio de la fe, que es la naturaleza misma de Cristo. Las nuevas obras que yo hago no son las mías, son las nuevas obras de Cristo en mí. Y es por la fe, mis hermanos, que Cristo vive en mí. Es por la fe. El camino de la fe le permite a Cristo expresarse a través de mí. En contraste con que cuando yo trato de hacer las obras de la ley en mis propias fuerzas. Esto es parece ser casi no muy distinto, pero es totalmente la diferencia. Ya no confío, ya no debo confiar en mi fuerza de voluntad para cumplir la ley. Ahora creo en aquello que ha ocurrido dentro de mí, un nuevo nacimiento. Y es porque ese algo que ha ocurrido en mí es algo en el espíritu, es algo que mis sentidos no perciben. Por eso no lo puedo ver con mis ojos, no lo puedo percibir con mis sentidos, sino por medio de la fe. Muy dentro, en mi interior, hay una voz que se levanta con certeza y me dice que Cristo vive en mí. Esa voz que está ahí es la voz de la fe. Esa voz a la cual le debemos de potencializar dentro de nosotros por medio de la fe. Y en la medida en que yo soy capaz de permitir que esta fe, que esta creencia supere lo que dicen mis sentidos, ¿no? Especialmente considerando los viejos deseos de mi antigua naturaleza, cuando los supera y más bien somete a mis sentidos a esa fe, en esa medida Cristo vive en mí. Mi alma necesita percibir, necesita apoyarse en esta nueva naturaleza, necesita por medio de la fe ir viviendo, no por lo que mis sentidos captan como realidad. Porque ¿sabe qué, queridos hermanos? Esta realidad es cierto que es tangible, pero esta realidad tiene vanidad. Esta realidad un día se va a terminar. Pero la realidad interna, la realidad de la fe, es eterna. Entonces, sí es verdad que mis sentidos me dicen que esta es una cortina, que aquí está este púlpito. Ahora parece ser que eso es lo más real. Pero cuando yo soy una persona de fe y cuando vivo por medio de la fe que está en mi interior, entonces la realidad que mi alma percibe, y esto es lo que tiene que suceder en nosotros, mi alma debe percibir la realidad eterna que está ya dentro de mí. Por eso dice el versículo 21, yo no desecho la gracia de Dios, no desecho esta dádiva maravillosa de su amor. Pues si por la ley fuese la justicia, dice, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? Si yo tengo que ser justo para ser justificado, entonces ¿de qué sirve Cristo? Yo soy justo después de ser justificado y empezar a ser transformado y llegar hasta la madurez. Si yo no creo, hermanos, esta obra de Cristo jamás se hará en mi ser. Si todavía estoy tratando de alcanzar la salvación haciendo mis buenas obras, sigo dependiendo de este yo, del cual debería yo estar ya decepcionado. Y muchos estamos decepcionados.
Y en vez de decepcionarnos de este viejo hombre, decimos que Cristo no sirve para nada y que no se puede vivir la vida cristiana. Pero eso es una mala elección, porque realmente una de las cosas que te dice la ley de Dios es que eso es verdad, es que Cristo, que tú no eres capaz de hacer las obras de la ley, que en tus fuerzas nunca tendrás victoria. ¿Ok? Entonces, si yo sigo dependiendo de mis fuerzas, entonces la muerte de Cristo no serviría para nada. Por demás, dice aquí, murió Cristo. Si murió o no tiene trascendencia para mí, porque igual yo estoy tratando en mis fuerzas de hacer justicia. Entonces, al final de cuentas, yo le digo que tendré una gran decepción. Y todos los hermanos cristianos y la gente que no conoce a Dios está decepcionada y piensa que no va a haber justicia en esta vida y que él mismo no puede vivir una vida haciendo la ley de Dios. La ley de Dios, pero la ley de Dios no vino para que esa persona trate de hacerla. La ley de Dios vino para mostrarle que necesita de Cristo y que necesita cambiar su naturaleza por medio de la fe para poder hacer esa obra perfecta. Dice Romanos 3, perdón, aquí tengo Romanos 3, 9 y 10. 3, 9 y 10 dice, el 10 dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Ahora, luego de considerar que mi viejo hombre muerto con Cristo, ¿debo yo esforzarme? Quizás es la pregunta, y es una pregunta rápida que quiero contestar rápidamente, pero que después vamos a explicar mejor. Y voy a contestarla con Colosenses 3. ¿En qué debo esforzarme? Miren lo que dice Colosenses 3:1. Si pues, dice, habéis resucitado con Cristo, o sea, haber muerto y ahora vivir la nueva vida con Cristo, eso quiere decir resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas espirituales. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan su mira, pongan la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Como les decía, que nuestra alma pueda percibir las cosas espirituales. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hemos muerto qué? Con Cristo, ¿verdad? Y nuestra vida, nuestra verdadera vida, que es la vida de Cristo en nosotros, está en Cristo. Al buscar las cosas de arriba, hermano, estoy alimentando esa nueva vida y como permitiendo, no sé, ayudando a permitir que mi alma pueda percibir las cosas que no son percibidas por mis sentidos naturales, sino por mis sentidos espirituales. Estoy dándole cabida en mi ser. Amén. Cuando busco las cosas de arriba y al mismo tiempo estoy desplazando lo que queda de la vieja vida. Amén. Lo que en el capítulo 5 de Colosenses se llama la carne. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Cristo. Esa vida que está escondida, esa nueva vida, esa vida que sí puede hacer las obras de la ley moral. Ese Cristo que en nuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida será gloriosa, como la fue la vida del apóstol Pablo. Si no, le animo a leer el capítulo 19 del libro de los Hechos cuando él llegó a Éfeso. Él tenía una vida gloriosa, él tenía un corazón lleno. Entonces debemos esforzarnos en esto. Y también dice el siguiente versículo, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tenemos que
hacer morir. Tenemos, como dice en el capítulo 5, y lo vamos a ver, negarle expresión, negar los deseos de nuestra carne. Esa es nuestra contribución voluntaria. Nuestra voluntad puede en esa manera cooperar con Dios en ese crecimiento espiritual. Como dice en el capítulo 5, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No? Más adelante vamos a mirarlo. Aquí en esta carta eso es lo que dice. Esta es la forma, andar en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y luego habla, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Hay una guerra, una oposición interior y en la cual debe tener victoria el Espíritu. Amén. Y con eso terminamos el capítulo 2 de esta carta de Pablo. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en el capítulo 3. ¿Ok? Vamos a entrar en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. ¿Ok? Leamos. Dice el capítulo 3, versículo 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dice, ¿no? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, preguntar. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Pregunta, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dice, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ok? Esta es la pregunta del apóstol Pablo. Esta es este comienzo del capítulo 3, y luego empieza realmente a entrar a ver la vida de Abraham, ¿verdad? Entrar a la teología, entrar al Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, Pablo está molesto, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Empieza diciendo, tan necios sois, Gálatas insensatos. Amén. Y se está refiriendo a lo que empezó diciendo en el capítulo 1, ¿verdad? El capítulo 1 dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, sea expulsado, excomulgado. Amén. Eso es lo que decía al comienzo, y ahora empieza una exhortación personal. Dice, oh Gálatas insensatos. Él primero dice, yo ahora he entendido que ya no vivo yo tengo la experiencia de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ustedes, porque termina diciendo en el capítulo 2 que si por la ley nos justificamos, entonces por demás murió Cristo. Por eso dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros.
como crucificado. La palabra insensatos, hermanos. Miren, les dice, pero si ya hemos predicado claramente a Jesucristo. Parece ser que pasa, como nosotros mismos podemos experimentar, que un día estamos gozándonos con la verdad de Dios, pero después esta alma empieza a percibir fuertemente las cosas de mis sentidos y la voz de mi espíritu se silencia, o sea, se sorda la voz de mi espíritu si yo no hago nada, si yo no refuerzo esa fe, si no es fortalecida mi fe. Por eso les dice insensato. ¿Saben qué es la palabra insensato? Es la palabra anoetos, que significa una persona que no entiende. Viene de la palabra a, que quiere decir no, o es un privativo, y la palabra noeo, que quiere decir percibir, comprender. No comprende, ¿no? Sin percepción. Gálatas sin percepción, Gálatas sin sentido. Él dice incluso en algunos momentos un reproche hasta moral, en contraste con la palabra sofrón, que quiere decir mente sobria, dominio propio. Anoetos describe a uno que no gobierna su concupiscencia, uno que se asocia con los malos deseos de su concupiscencia. Dice no sabios, no entendidos, como diciendo ignorantes, más o menos ese es, ¿no? ¿Quién nos fascinó? La palabra fascinar tiene un sinónimo que es hechizar, maravillar, mediante falsas representaciones. Hermanos, Pablo estaba maravillado, dice en el capítulo 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ese desvío doctrinal fue tan pronto, él estaba sorprendido para seguir un evangelio diferente. Hermanos, ese desvío doctrinal, como dice el versículo, les lleva a no obedecer a la verdad. Su Jesucristo ya había sido presentado claramente. Y es porque ese es el mensaje de Pablo. Miren en su carta a los Corintios, tengo un versículo de 1 Corintios 2:1. Cuando él empieza también a hablarles a los corintios, dice así, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí dice que él fue presentado claramente como crucificado. Hermanos, el Cristo crucificado es sinónimo de muchas cosas. Sinónimo de amor, porque él se hizo hombre y se sacrificó hasta la muerte por nosotros, por amor a los injustos. Habla de una sabiduría máxima, una sabiduría que pudo vencer la sentencia legal que impedía a los seres humanos vivir, que nos estaba llevando hacia un camino de muerte, el camino hacia el cual van aquellos que no creen. Es una sabiduría legal porque cumplió las demandas de la justicia del universo. Alguien pagó y ese alguien fue él mismo, el único santo, el único que no iba a pagar por sus propios pecados. Por eso podría pagar por los pecados ajenos. La cruz también, el Cristo crucificado, nos habla de un
de una necesidad de morir para vivir. Dice en 2 de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado, dice, hablando de Cristo, en debilidad, aquí la palabra es vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, dice, pero viviremos por el poder de Dios. Si nosotros morimos, si nosotros, nuestro viejo hombre, como dice Romanos 6, es crucificado, la vida de Dios empieza a venir. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese viejo hombre, esta cruz nos dice que morir. Es la muerte de ese viejo hombre, que es el que servía al pecado. Porque si ahora es Cristo el que se manifiesta, ya no serviremos al pecado. Gálatas 5:24 en este mismo libro dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne en la misma expresión, han crucificado el yo, han crucificado el viejo hombre, han crucificado esa vieja naturaleza, le han dado muerte, lo han suprimido para que la vida de Cristo más bien tome lugar. En el capítulo 6:14 Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ni él ni ningún cristiano puede gloriarse, porque nada de lo nuevo bueno que hacemos viene de nosotros mismos, viene de Dios, aunque se manifiesta a través de nosotros. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo he muerto al mundo. El mundo no es, ¿qué es el mundo en este contexto? El mundo es la manera de vivir de las personas, el punto de vista, donde todo lo que se ve, todo lo que los sentidos perciben, parece ser la realidad. Aunque sabemos que, como hemos dicho, nosotros vamos a irnos de este mundo. Lo que está en este mundo va a acabar para nosotros. Es vano el mundo. ¿Y qué vamos a tener después? Una realidad eterna, pero de aquellas cosas que no se ven. Hermanos, en el camino de la cruz, Él dice, no, está lejos de mí gloriarme. No hay orgullo en el camino de la cruz. En el camino de la cruz no estoy tratando de mejorar mi viejo hombre o mi carne. La carne o el viejo hombre debe desaparecer, debe ser crucificado, como dice Romanos 6:3 o Gálatas 5:24. Y el Espíritu, que es lo nuevo, que ya no soy yo, que es Cristo en mí, debe crecer, debe fortalecerse para vencer. Por eso Pablo dice, les pregunta en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren lo que pregunta, ustedes han recibido el Espíritu, porque los Gálatas recibieron el Espíritu, los Gálatas habían sido salvados ya, pero ese Espíritu vino a ustedes ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta. Y también la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuántas obras tenemos que hacer para tener derecho a recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es la promesa del Padre. Es la nueva vida, la nueva naturaleza. Todo eso lo hemos recibido. No porque hemos hecho lo suficiente para merecerlo, sino por creer en la obra terminada, la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cada vez que yo quiero añadirle a esa obra, estoy diciendo indirectamente que algo le falta, pero esa obra es terminada y nada le falta. Hermanos, las buenas obras que ahora podemos tener son un producto de nuestra nueva vida con Él.
con este Espíritu Santo que recibimos, no un medio para ganarnos el derecho a recibir el Espíritu o la salvación. Miren, en la Biblia, por ejemplo, en el Pentecostés, el primer derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿por qué fue? Fue porque creyeron. El derramamiento del Espíritu, miren, en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba hablando, se derramó el Espíritu y él dijo, y por él mismo dijo, ¿quién puede impedir el agua para que se bauticen esto? Porque estaban haciendo las obras de la ley. No, porque la palabra, porque la predicación de Pedro había traído fe, y esa fe hizo que ellos recibieran el Espíritu Santo. Amén. De hecho, el Espíritu Santo no fue prometido a los cumplidores de la ley. Juan el Bautista, hermanos, cuando estaba bautizando a Jesús, Jesús fue a bautizarse. Dijo de Jesús, miren, en Mateo 3:11, dijo Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará. Perdón, aquí algo está pasando con en Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad no. Sí. Él os bautizará, si usted lo lee en su Biblia, en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautizaría eso? El Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no vino por las obras de la ley. Esa es la respuesta del versículo 2. En el siguiente versículo les dice, tan necios soy. Está molesto Pablo. Realmente en ningún lugar del Nuevo Testamento vienen casi como un insulto, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La palabra necios es la misma palabra que decía en el primer versículo, Gálatas insensatos, anoetos, no entendidos, privados de entendimiento. Tan privado de entendimiento soy, tan pronto han creído el evangelio y las obras de la ley. Habían empezado en el Espíritu, hermanos, con gozo, con vida. Está mostrando, está hablando de cuando él también, la misma experiencia que tuvieron mutuamente cuando él fue, como hemos leído en el libro de los Hechos, miren, en el 13:48, cuando él llegó al inicio de la predicación en Galacia. Dice en Hechos 13:48, ¿verdad? Estamos ya en el viaje misionero de Pablo, ya cuando ellos llegan a Galacia. Los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Recuerden la pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar en la carne? Habían comenzado con el Espíritu. Miren en el versículo siguiente, el versículo 52, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En Galacia habían empezado por el Espíritu Santo. Pero ahora, viendo más adelante la carta, miren lo que les dice en el capítulo 5:13. Porque vosotros, hermanos, les dice, a libertad fuisteis llamados. No solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero les dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros,
Mirad que también no os consumáis unos a otros. Ya ellos habían empezado en el espíritu y ahora, como dice el versículo, estaban acabando en la carne. Por eso más adelante dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas se están viendo en Galacia, porque habían dejado la fe y estaban empezando un evangelio de obras. Que dice más adelante, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu nos dio la nueva vida, hemos empezado por el Espíritu. Andemos ahora por el Espíritu, ya no andemos, dice, por las obras. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuándo hay vanagloria? Cuando yo consigo santificarme por mi esfuerzo personal, porque yo me esforcé. En el capítulo 6, versículo 8, les dice que el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Habían empezado por el Espíritu y les dice, ¿y ahora están acabando en la carne? ¿Ahora están acabando en la carne? Tantas cosas, dice el siguiente versículo, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Primero empezaron ustedes por el Espíritu y ahora están acabando en la carne. Tristemente, y aquí lo vamos a ver, y claro, en el argumento práctico, que es la última parte del libro, vamos a mirar que cuando queremos vivir el Evangelio por obras, siempre acabaremos en la carne. Pero cuando caminamos por la fe, entonces acabaremos en el Espíritu y haciendo la obra del Espíritu, dando el fruto del Espíritu. Pablo se sigue diciendo, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, ¿padecieron? Claro que padecieron. Miren, los gálatas habían sufrido de los opositores al convertirse. Por ejemplo, en Listra, Hechos 14:2, mas los judíos, dice que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ellos vinieron y habían sufrido de los gentiles. En el versículo 15 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, dice, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Aquí no está, pero lean su Biblia. Se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Los gentiles juntamente con sus gobernantes. Ellos habían sufrido estas cosas. Y él dice, ¿será que esto es en vano? Y termina el versículo 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y volvemos a ver la experiencia, por ejemplo, en Iconio, la primera ciudad después de Antioquía. Dice en Hechos 14, por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellas, precisamente, señales y maravillas. ¿Era por las obras de la ley? ¿O por la predicación? ¿O porque hablaron con denuedo confiados en el Señor? Los escribas, los fariseos,
hacían milagros y maravillas. En Listra, en el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hermanos, ¿esto fue por guardar las obras de la ley o por el oír con fe? El cojo oyó, y dice que Pedro percibió, ¿verdad? Percibió no con estos ojos, con sus ojos espirituales, que él tenía fe para ser sanado, que él sí creía para ser sanado. Miren qué poderoso es aquello que no se ve con los ojos. ¿Y qué pasó? Llegó hasta el cuerpo, y el cojo fue sanado y saltó y anduvo. Hermanos, Jesucristo mismo decía, por ejemplo, con la mujer que con flujo de sangre, Lucas 8:47, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta y vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, ¿no? Y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, miren qué le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué le había salvado? ¿Qué le había sanado? Su fe. Cuando los 10 leprosos, Lucas 17:17, respondiendo Jesús le dijo, no son 10, cuando volvió uno solo, ¿verdad?, a darle gracias, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y luego dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe, esas maravillas de que está hablando este versículo 5, vienen de la fe. Miren en Hechos, cuando Juan y Pedro sanan al cojo que estaba sentado en la puerta de la hermosa, dice, cuando les estaban ya predicando, después de eso, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así dice abajo. Este hombre fue sanado por la fe, no porque había hecho las obras de la ley. Hermanos, tanto el fruto de carácter como los mismos milagros y prodigios, todos son hechos por la fe. Si usted quiere leer el capítulo de Hebreos, el capítulo 11, de los héroes de la fe, usted va a ver que las grandes y maravillosas cosas milagrosas que hicieron estos hombres, que su nombre lo dice, son los héroes de la fe. Es la fe la que nos lleva, en lo que nos trajo la salvación y la que nos llevará a vivir con el carácter de Cristo, a permitirle a que Cristo se manifieste, se muestre a través de nosotros, y también aquellas obras, ¿verdad? La pregunta de Pablo era para mostrarles. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bendiciones, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo miércoles y empezaremos a trabajar con la vida de Abraham. Un abrazo.